Continuamos leyendo Juan del capítulo 18, versículo 25 al capítulo 19, versículo 22. Vamos a ver cuando Pedro niega conocer a Jesús. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Pilato, como subtítulo vemos. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Pero quiero leer la descripción del versículo 25. Imagínese que se encuentra afuera del lugar donde están interrogando a Jesús, su Señor y Maestro, y que logra ver cómo abusan y golpean a quien usted cree que es el Mesías esperado. Sin duda Pedro se sentía confundido y tenía miedo. Aunque es un pecado serio negar a Cristo, Él perdonó a Pedro. Si usted se arrepiente y se aparta sinceramente de su pecado, no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. En el versículo 27, cuando vemos una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo, aquí en la descripción dice: aquí se cumplieron las palabras que Jesús le dijo a Pedro después de que Pedro le prometió que jamás lo negaría. En el versículo 28 continuamos leyendo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Continuamos leyendo la descripción de estos versículos. Según la ley judía, entrar a la casa de un gentil causaría que una persona judía se contaminara ceremonialmente y no pudiera participar en la adoración en el templo ni celebrar los festivales. Por esa razón, estos hombres se quedaron afuera del lugar donde llevaron a Jesús.
Respetaron los requisitos ceremoniales, pero su corazón estaba lleno de traición y de la intención de cometer un homicidio. No querían entrar a la casa para no contaminarse, pero estaban dispuestos a ser asesinos. Estoy subrayando. En el versículo 29, en donde dice, por eso Pilato, el gobernador, salió. Este gobernador romano, Pilato, estaba a cargo de Judea desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. No era popular entre los judíos porque en una ocasión saqueó la tesorería del templo para financiar la construcción de un acueducto. A él tampoco le agradaban los judíos, pero cuando Jesús, el rey de los judíos, se presentó ante él, Pilato lo encontró inocente. Pilato era consciente de lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que los líderes religiosos odiaban a Jesús. Ellos necesitaban su permiso para ejecutar a Jesús, pero Pilato no quería servirles de verdugo. Al principio Pilato se negó a condenar a Jesús por falta de evidencias, pero entonces la vida de Jesús se convirtió en una ficha de un tablero político. En el versículo 31 vemos cuando dijo, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Pilato intentó 4 maneras de no tener que juzgar a Jesús. Estoy leyendo la descripción. Primero, trató de que otros se hicieran responsables. Segundo, después intentó ponerlo en libertad. Tercero, procuró llegar a un compromiso procuró llegar a un compromiso ordenado al azotar a Jesús en lugar de que lo mataran. Y por último, trató de apelar directamente a la piedad de los acusadores. Todos tenemos que tomar una decisión en cuanto a Cristo. Pilato intentó que los demás decidieran por él y al final salió perdiendo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Crees o no crees? ¿Recibes a Cristo o no recibes a Cristo en tu corazón? No puedes dejar esa decisión en manos de los demás. Esa decisión solamente es tuya. Estamos aprendiendo otra cosa en este momento. No podemos dejar que los demás decidan por nosotros. No puedes dejar de creer porque qué va a decir tu familia o tu jefe o tus amigos o las personas con quien te rodeas. Toma la decisión tú de creer en Cristo. En el versículo 32, donde con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Esta predicción aparece en Mateo 20:19 y en Juan 12, del 32 al 35. La crucifixión era un método común para ejecutar a los criminales que no eran ciudadanos romanos. Después de escuchar a los líderes judíos, Pilato regresó donde Jesús y le hizo la pregunta clave: ¿eres tú el rey de los judíos? Esta era la acusación que habían presentado para que Jesús pareciera una amenaza contra los romanos. Varios insurgentes habían sido arrestados recientemente. Por ejemplo, Barrabás y los 2 que serían crucificados con Jesús, pero las diferencias entre ellos y Jesús eran claras. Pilato necesitaba examinar a Jesús y averiguar qué decía de sí mismo. Del versículo 36 y 37, en donde Jesús contesta: mi reino no es un reino terrenal, Jesús le respondió claramente a Pilato. Él era un rey, pero de un reino diferente. Era un rey que no había venido para un
propósito político, sino para traer la verdad al mundo. Al parecer, para Pilato no había duda de que Jesús decía la verdad y que no había cometido ningún delito. También parece que a pesar de reconocer la verdad, Pilato decidió rechazarla. Es trágico no reconocer la verdad, pero es aún peor reconocer la verdad y pasarla por alto. Así que, cuando nosotros estuvimos pidiendo discernimiento y podemos reconocer el bien y el mal, aquí podemos ver cómo Pilato reconocía el bien, pero decidió rechazar la verdad y pasarla por alto. En el versículo 38 vamos a continuar. Pilato entrega a Jesús para que lo crucifiquen. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: ¡no! ¡A ese hombre no! ¡Queremos a Barrabás! Barrabás era un insurgente. Ok, seguimos. Leo la descripción del versículo 38. Pilato era un cínico que pensaba que toda verdad era relativa. Para muchos funcionarios de gobierno, la verdad era lo que la mayoría de la gente aprobaba o lo que aumentaría su poder y avanzaría a sus metas políticas. Cuando no hay pautas que establezcan la verdad, ni tampoco hay un reconocimiento de que existe la verdad, falta una base para definir la moralidad de lo que es bueno y malo. La justicia se convierte en un asunto pragmático o en algo que beneficie a quienes están en el poder. En Jesús y en su palabra tenemos la verdad que guía nuestra conducta moral. No es la justicia del mundo, no es las leyes que están impuestas, porque en este momento se están aceptando leyes incorrectas delante de Dios. Así que no te fíes de las leyes del mundo, fíjate realmente de lo que Dios tiene escrito para tu vida. Pero ellos contestaron a gritos: ¡no! A ese hombre no, queremos a Barrabás. Gente, Barrabás era un insurgente que estaba en contra de Roma y aunque era un asesino, posiblemente era considerado un héroe. Los judíos detestaban estar bajo el dominio de los romanos y tener que pagarles impuestos. Irónicamente, liberaron a un revolucionario fracasado en lugar de a Jesús, el único que en realidad podía ayudar a Israel. Listo, continuamos con los siguientes versículos. Del 19 hasta el 22. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofetaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer para que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Llévenselo ustedes y crucifíquenlo!
Dijo Pilato: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí está su rey, miren a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Vamos a leer la descripción. Para adquirir una mejor perspectiva de la crucifixión de Jesús, lea el relato del Evangelio de Juan, junto con los que se encuentran en Mateo 27 o Marcos 15 y Lucas 23. Cada escritor incluye detalles significativos, pero todos transmiten el mismo mensaje. Jesús murió en la cruz como fue profetizado en el Antiguo Testamento para que pudiéramos ser salvados de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Jesús murió en la cruz como fue profetizado para que tuviéramos vida eterna. Los azotes que recibió Jesús lo pudieron haber matado. El procedimiento acostumbrado para azotar a alguien era desnudarle el torso para atarle las manos a un pilar y luego darle con un látigo de 3 puntas con pedazos de plomo en las puntas. La cantidad de latigazos que la persona recibía dependía de la severidad del delito. Bajo la ley judía se permitía hasta 40. Eso lo vemos en Deuteronomio del 25:3. Después de ser azotado, Jesús tuvo que soportar otras torturas que se describen aquí y en los otros evangelios. La descripción del 2 al 5 dice: los soldados excedieron sus órdenes. Además de azotarlo, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y un manto púrpura para mofarse de él. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los líderes religiosos no habían llevado a Jesús ante Pilato porque estaba fomentando una rebelión contra Roma, sino porque, según ellos, había violado sus leyes religiosas. La blasfemia, uno de los delitos más serios de la ley judía, se castigaba con la pena de muerte. Acusar a Jesús de blasfemia enfurecería a los judíos y acusarlo de traición pondría a los romanos en su contra.
A los enemigos de Jesús no les importaba cuál razón moviera a Pilato, con tal de que cooperara con ellos para matarlo. Aquí vemos cómo los líderes religiosos realmente estaban fomentando algo para sus propios beneficios. Cuando tú empieces a hacer algo, es importante que te des cuenta si es por tus propios beneficios y aún en contra de lo que Dios quiere. Durante el juicio vemos que Jesús tenía el control, no Pilato, ni los líderes religiosos. Pilato vaciló y los líderes judíos actuaron motivados por su odio y enojo. Pero Jesús mantuvo su compostura. Él conocía la verdad, el plan de Dios y el propósito de su juicio, a pesar de la presión y la persecución. Jesús permaneció imperturbable. Eran Pilato y los líderes religiosos quienes en realidad estaban bajo prueba. Si en algún momento usted se encuentra en el centro de burlas o es presionado a causa de su fe, recuerde que aunque sus acusadores podrán juzgarlo, ellos enfrentarán el juicio de Dios. Mole. Vamos a poner, y esto lo voy a subrayar con morado. Si en algún momento usted se encuentra en el centro de burlas o es presionado a causa de tu fe, recuerda que tus acusadores podrán ser juzgados y enfrentarán el juicio delante de Dios. Jesús no estaba excusando a Pilato por ceder ante la presión política cuando le dijo que el hombre que lo había entregado era aún más culpable que él. Pilato era responsable por cualquier decisión que tomara. Caifás y los otros líderes religiosos eran culpables de un pecado mayor porque premeditaron el asesinato de Jesús. Esta afirmación de los líderes judíos en el versículo 12 nos dice: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, ¿no eres amigo de César? Viene. Esta afirmación de los líderes judíos era una amenaza encubierta para presionar a Pilato a que condenara a Jesús. Hay evidencia histórica que muestra que los judíos ya habían amenazado con presentar una queja oficial contra Pilato por irrespetar sus tradiciones. Es muy posible que Pilato tuviera miedo de que fueran a reportarle al César que había liberado a un hombre que pretendía ser un rey. Una queja así podría costarle su puesto e incluso la vida. Cuando enfrentemos una decisión difícil, subrayemos. Cuando enfrentemos una decisión difícil, podemos decidir tomar el camino que menos resistencia o hacer lo correcto a pesar del costo. Si sabemos el bien que debemos hacer, pero no lo hacemos, nos es tomado por pecado. Santiago 4:17. Este versículo lo voy a recalcar porque a mí me encanta. Cuando la gente de alguna manera me ha dicho: ya no hables de Dios, ya nos cansaste, ya cállate, ay, fanática, tú eres más que eso no lo puedo evitar recordar, porque el día de hoy yo puedo decir: nunca podría ser más que eso. Dios es lo mejor de mi vida. Y hoy te puedo decir: si sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos, nos es tomado por pecado. ¿Sabes por qué a cada persona que conozco y tengo una oportunidad a lo mejor de 1 o 2 minutos de decirle: oye,
yo tengo una empresa que se llama Cristo es la Vida Eterna, o trabajo para una empresa que se llama Cristo es la Vida Eterna, y inmediatamente les digo, quiero comentarte que la empresa se llama así porque quiero que tengas esperanza en una vida después de la muerte y que le digas, Dios, por favor, perdona mis pecados, Cristo, entre en mi corazón y dame vida eterna, y todo lo que necesites Dios te lo dé en el nombre de Jesús, amén. En ese momento no tardé más de 20 segundos en darle el plan de salvación, porque yo sé que Dios me pedirá cuentas de las personas que pudo haber puesto en mí. Me gusta porque me siento una sembradora de Dios. Y entonces es eso lo único bueno que yo tengo. Y si yo sé hacer el bien, pero de repente no lo hago, me puede ser tomado por pecado. Así que yo prefiero servirle a Dios y estar trabajando en el negocio que nadie está viendo. Aquí en la tierra y allá arriba en el cielo, yo sé que Dios está tomando en cuenta todo lo que estoy haciendo para Él. Hasta estos videos, esto que tú puedes hacer desde tu casa, también para llegar a las personas que tú tienes bajo tu círculo de influencia, eso sería fantástico. Vamos a continuar leyendo. Del 13 dice, cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llevaba el empedrado. Y vemos, el empedrado era parte de la fortaleza Antonia, una torre ubicada en la esquina noroccidental del complejo del pueblo. En el versículo 15, la descripción donde dice, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. El deseo de los líderes judíos por deshacerse de Jesús era tan grande que a pesar de su intenso odio por Roma, gritaban, no tenemos otro rey que el César. Sus propias palabras los condenaron porque Dios debía ser el único y verdadero rey, pero dejaron de ser leales a él. Irónicamente, se aliaron a sus opresores para rechazar y matar a su libertador, el Mesías. ¡Qué irónico! Estos hombres que se supone conocían todas las leyes de Dios fueron los que decidieron decir que el rey de César, o sea, ellos solos se condenaron. Continuamos con el versículo 18, en donde dice, llevan a Jesús para ser crucificado. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera. Jesús es crucificado. Lo podemos ver en Mateo 27:35, Marcos 15:24 al 32, Lucas 23 del 32 al 43. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Vamos a leer la descripción de estos versículos. El lugar de la calavera probablemente era una colina en las afueras de Jerusalén, junto a un camino principal. Los romanos realizaban las ejecuciones allí para intimidar a la gente. En la descripción del versículo 18 dice, la crucifixión era una forma de ejecución romana. La persona condenada a morir era obligada a cargar su cruz a lo largo de un camino principal donde sería crucificada para que todos lo vieran. Los tipos de cruces y los métodos de crucifixión variaban. A Jesús lo clavaron en la cruz. A otros solamente los amarraban. La persona moría a causa de la asfixia, ya que él
Al estar colgada, perdiendo las fuerzas, el peso del cuerpo dificultaba la respiración. Era una muerte terriblemente lenta y dolorosa. Evidentemente Pilato colocó un letrero para humillar a los líderes judíos y mostrarles el desprecio que sentía hacia ellos. El rey de los judíos moría desnudo, clavado en una cruz. Sin embargo, Dios tenía un plan supremo y quería comunicar la ironía del suceso al mundo. Este rey que moría en la cruz en realidad estaba tomando el control de su reino. Su muerte y resurrección darían un golpe mortal al gobierno de Satanás y establecerían su autoridad eterna sobre la tierra. Aquella tarde sombría, muy pocas personas entendieron el verdadero significado de este letrero, pero las palabras eran totalmente ciertas. Jesús era el rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Así que vamos a subrayar: Jesús era el rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Él es mi rey, lo amo, lo amo, lo amo. El letrero estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, era el idioma local; latín, el idioma oficial de Roma y del ejército; y griego, el idioma común del imperio. Entonces los principales sacerdotes se pusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción "el rey de los judíos" por una que diga: el que dijo "yo soy el rey de los judíos". No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. Pues esto fue lo único que hizo Pilato. No se dejó amedrentar, porque ahora cámbialo, ¿no? Dios, te doy gracias de verdad por este día, porque tú eres el único que sabes todo lo que necesitamos de ti. Hemos escuchado muchas veces lo que has hecho por nosotros, Dios. Y aquí nosotros vimos cómo tú tenías el poder de influenciar a Pilato cuando él te preguntó si tú eras el rey, porque según él creía que tenía el poder. Y tú le dijiste: no, tú no tienes ningún poder, porque el poder viene de lo alto. Señor, gracias porque estuviste dispuesto a morir por nosotros. Y el día de hoy, Señor, y gracias a ti, gracias a que has tomado decisiones, Señor, para poder tomarnos en tus manos. Señor, gracias porque en ese momento, Señor, aún tú tenías el control y estuviste en calma, Señor.